Hola mundo, estamos acá desde California y España juntos con José Ruiz Tirado, conocido por Pepe, y mi nombre, Adriana Marie Mandon. Estamos acá para contarles de nuestro libro que hace poquito salió al mercado en Amazon en tapa blanda y versión digital. Sí, ese es, Pepe y yo. Así que este Uno en programa nada España, más. uno en España y Sí. otro en California. Estamos a la 1 de la tarde acá en California y a las 13 horas y a las 22 horas en el sur de España, en Andalucía. ¿Cómo estás, Pepe? Hace bastante que no nos hablamos, ¿eh? Pues sí, aquí hace todavía calor, para la fecha que estamos hace mucha calor, pero vamos. Sí, bueno, el otoño está entrando un poquito más frío acá en California. Hemos tenido, sí, lo que le llamamos el verano indio, de Indian Summer, pero ahora no, ahora ya se vino el fresco y las temperaturas empezaron a bajar acá en el otoño en California, en el norte de California, en el área de San Francisco. Vamos a contarles un poquito de cómo surgió este libro. Y Pepe, ¿querés contarlo vos o Bueno, pues empezamos y después este sí, libro surgió sin querer, sin proponérselo, nadie, ¿verdad? sino que los dos estamos escribiendo en una central de noticias, Imperium News, Argentina, de corte tradicional, ¿no? Católico. Y no solo eso, sino que también es un periódico, una central de noticias que apuesta un poco por dar la pelea o el combate contra la revolución cultural esta que estamos padeciendo, nunca mejor dicho, ¿no? Y Así porque, es. claro, se están inoculando por todas partes y a nivel mundial una serie de ideologías nocivas y desde el periódico pues tratamos de, a la vez que tratamos temas espirituales, pues también tratamos de desenredar un poquito todas estas cuestiones contraculturales, ¿no? Y ahí es donde nos conocimos. Llegó la Así es, pandemia. somos colegas de Imperio News con sede en Buenos Aires. Y durante la pandemia teníamos conversaciones, encontramos que teníamos muchas cosas en común, muchos temas en común, estábamos preocupados por las mismas cosas y así empezaron nuestras conversaciones. Y de esas conversaciones surgió este libro. Que no, Y vamos a hablar un poquito. Sí. al principio era reacio, porque yo ya había intentado escribir alguna cosilla por ahí, pero no me centraba, nunca las aterrizaba, ¿no? Pero a partir de nuestras conversaciones, pues Adriana fue grabando las primeras conversaciones que tuvimos y un día me propuso escribir el libro. Yo la verdad es que no me veía en esas circunstancias. Pero claro, me hizo un prólogo muy atractivo. También ideó una manera nueva, novedosa de escribir el libro y era en plan conversación, preguntas, respuestas, pensamientos suyos, pensamientos míos, en un tono epistolar, ¿no? Y la verdad que me animé. Entonces ya continuamos, al principio, como ya digo, fue de una manera casual, ¿no? Preguntas trascendentales, ¿no? Como, ¿tú crees en Dios? ¿Quién es Dios para ti? En fin, cuestiones de la fe, ¿no? Y fuimos profundizando poquito a poco. Y la verdad que llegado el momento, pues ya cuando me lo planteo de esa manera, como ya digo, que la vi bastante atractiva, pues me animé y ya continuamos con nuestras conversaciones. Y la verdad que todo se ha quedado plasmado en el libro. Sí. El primer capítulo empezamos con algo así para romper el hielo, como se dice comúnmente, y le pregunté a Pepe, Pepe, ¿crees en Dios? Así empieza el libro. Y Y yo te respondo que ¿quieres no. hablar un poquito de tu conversión, Pepe? Pues sí, pues de hecho te respondí que yo no creo en Dios, que yo estoy seguro. O sea, yo estoy seguro. Sabemos, no creemos, sabemos.
yo no creo en preguntas, sino que estoy seguro, ¿no? Y la verdad es que mm, mi conversión pues fue algo que tampoco busqué, igual que el libro, ¿no? Ni busqué el libro ni busqué mi conversión. Son las Yo mejores viví aquí cosas. muy tranquilamente, en Jerez de la Frontera. Tuve una época de baja de laboral, ¿no? Había poco trabajo en aquel momento aquí y me fui a Barcelona. Pero claro, yo me fui a Barcelona con un pensamiento ateo, materialista, y no, yo no, la idea de Dios no la tenía yo en mente. No digo que en alguna vez no hubiese rezado anteriormente, pero vaya, que no, ni practicaba, ni yo era el típico, como se dice por aquí, que va a las bodas y no entra en la iglesia, sino se queda en el bar de enfrente. Y así transcurría mi vida, ¿no? Total, que llegado a Barcelona, pues me fui con un compañero, empezamos a buscar trabajo, encontramos trabajo en una obra, con otros dos compañeros que también conocimos allí de Sevilla, sevillanos, y formamos una cuadrilla, pero formamos una cuadrilla que no era nada profesional, ¿no? Porque yo no tenía ni idea, mi compañero, el que se fue de aquí, pues sí, tenía alguna noción, y los otros dos, los sevillanos, pues algo conocían, pero claro, no hasta el nivel de poder consolidar, conformar una cuadrilla, ¿no? En la construcción. En fin, que allí nos fuimos, como no teníamos otra opción, pues empezamos a trabajar en la construcción. Entramos a las 8 de la mañana y nos habían echado a las 11. A las 11 de la mañana ya nos habían echado. En fin, eh, continuamos buscando trabajo, ya nos separamos de los dos compañeros de Sevilla. Y yo tengo un cuñado que es catalán, ¿no? Lleva aquí muchos años viviendo en Jerez. Y resulta que él vino aquí a hacer la mili. Él pertenecía a una comunidad católica. Y claro, uno cuando llega a los sitios va buscando gente de su cuerda, ¿no? Para relacionarse. En fin, él encontró aquí gente y gente que era más o menos religiosa, en fin, se hicieron una serie de cursillos. Y en fin, que se estableció y se casó aquí con la hermana de mi mujer. Bueno, pues este cuñado mío fue fundamental a la hora de cómo se planteó mi conversión, ¿no? Porque él me puso en contacto me dio una tarjeta cuando le dije que me iba a Barcelona, con gente que él conocía allí, gente de iglesia. Y claro, después de este fracaso en la obra, porque no era lo nuestro, pues decidimos hacer uso de la tarjeta. Nos pusimos en contacto con una persona, con la persona de referencia de la tarjeta, y después de unos días, pues terminamos trabajando en una residencia o casa espiritual, también casa de colonia, que se le llama allí, sitio que se alquila para retiros espirituales, también se alquila para concentraciones de scout, en fin, un sitio en el campo, al aire libre, una finca grande, naturaleza, en plena sierra en Vic. Y acabamos allí trabajando de mantenimiento. Total, allí transcurría nuestra existencia y nosotros nos fuimos de aquí de Jerez sin organizar nada. Cogimos el coche y cuando nos dimos cuenta estábamos en Barcelona. En aquel tiempo, pues, se utilizaba una cartilla sanitaria, o sea, yo ni me la llevé, ni, en fin, yo cogí las cuatro cosas, pum, y plantando allí, a lo loco. En fin, que estando allí, me sobreviene una infección gastrointestinal terrible, terrible. Y hasta tal punto de que llegó el momento que incluso bebiendo agua, tenía que ir al excusado, al servicio. Y llevaba ya, pues, por lo menos 5 días, ¿no?
y aquello iba a peor, ¿no? Y estaba en el peor momento, ¿no? Con decir que no podía ni comer siquiera. En fin, que como estábamos de mantenimiento, también ayudábamos en la cocina, en fin, y hacíamos lo que de todo allí. Pues aquello, claro, estaba muy cerca también de los Pirineos, por allí iban mucha gente, pasaban gente que iban de peregrinación a Lourdes, en fin, bajaban, en fin, que era un sitio de tránsito, allí los grupos se sucedían unos a otros. Y en la cocina de allí, de aquella finca, pues una cocina grande, un día estaba yo con ese malestar, ¿no? que he comentado, y abro una alacena y veo una botellita que ponía agua de Lourdes. Bien, pues digo, voy a probarlo. En aquel momento, y como estaba, claro, lo tomé, no con mucha confianza, pero digo, ¿por qué no? En fin, me la tomé. Y la sorpresa mía, porque estaba, la verdad es que estaba mal. A mí no pasaba media hora que no me dieran unos retortijones, o sea, mal. Media hora no, 10 minutos. Cada 10 minutos, total, que me tomo el agua, esperé, no notaba nada, no, los retortijones aquellos no me venían. Un cuarto de hora, media hora, y cuando llevaba ya un par de horas y aquello parecía que vamos, había desaparecido lo que tenía, pues me propuse, digo, bueno, esto lo tengo yo que comprobar, porque no sé, ¿qué ha pasado aquí, no? Pensaste que era una casualidad a lo Sí, mejor, sí, no pensé querías que creer. entre casualidad y no casualidad, ahí me movía, ¿no? Estabas ahí. Y claro, ya te digo que yo no podía beber ni agua. Y entonces cogí, me fui a la cocina, abrí, vamos, estaba en la cocina, me fui a donde estaban los vinos, cogí una botella de tinto y una butifarra de esas que hay en Cataluña, grande. ¿Ustedes le dicen a eso es la morcilla? Nosotros le decimos, No, la morcilla es otra cosa. ok, ¿qué es eso? Explica qué es eso entonces. La butifarra, como te diría yo, es como una longaniza, Ajá, pero no es como el chorizo, que es roja, es blanca. blanca. No tiene pimentón. Es como un salame, un salamín, ¿no? Sí, pero era bastante grande. Ujú. Y me la comí, me tomé el vino y ya, vamos, y no me pasó absolutamente nada. Y Estabas curado. aquello ya a mí me hizo meditar un poquito. Digo, aquí ha pasado algo porque pues no es normal. Las cosas van subiendo de manera gradual, las enfermedades empiezas tosiendo, después viene la fiebre y cuando está en su Sí. punto Y álgido, esto te lo cortó, el agua te la cortó todo. pero de manera Desapareció. radical. Es decir, que no Interesante. empecé a mejorar paulatinamente, sino fue algo radical, Instantáneo. Ujú. instantáneo. Entonces, claro, aquello me sorprendió mucho. Y ahí empezó mi conversión, ¿no? Claro, aquello también se prestaba, porque aquello, por allí pasaban congregaciones de sacerdotes a hacer ejercicios espirituales. Yo es la primera vez que vi algo parecido, no sabía ni que existía. 30, 40 sacerdotes en silencio, 10 días. No te daban ni las buenas tardes, sino silencio absoluto. En las comidas se leía la Biblia, se leían libros espirituales, todo el mundo, un lector y los demás, no. Aquello fue la primera vez que yo mmm, entendí lo que eran unos ejercicios espirituales, porque hasta la fecha no sabía ni que existieran, como te digo. Y en fin, y seguí allí y me pasó otra anécdota también muy curiosa, y es que aquello era como una especie de jardín muy grande, la piscina, en fin, aquello ya te digo, estaba en plena sierra, en un entorno totalmente natural, y en medio había una jaula grande, como la de los zoológicos, y nos habían regalado unas tórtolas y un pavo real. Yo como era también chofer del sacerdote, ¿no? Porque él no conducía, cuando iba a hacer, a dar ejercicios espirituales a un sitio, a otro, pues yo me movía por allí, por Barcelona, por Cataluña, en fin, porque esto fue creo que concretamente en Gerona.
Lo llevé a que diese unos ejercicios espirituales a unas monjitas en Vila Sacra. Y claro, y las monjitas cuando fui a recogerlo, pues nos regalaron las tórtolas y el pavo real. En fin, que este sacerdote, que era el que regentaba, el que llevaba la caza, ¿no?, de ejercicios espirituales, pues metimos todos esos animales en el capó del coche, en un coche bastante grande, y nos los llevamos allí a la finca. Y aprovechando que estaba esa jaula grande allí vacía, pues me dijo que, bueno, vamos a meter los animales, sí, acondiciónala un poco, le puse un techo de brezo, sí. Pero mientras estaba haciendo esa operación, ¿no?, de acondicionar, los animales estaban dentro. Y en una de estas que entraba, que salía, se me olvidó y dejé la puerta abierta. Y las tórtolas volaron. En fin, que así medio en broma, medio en serio, hablando con otra persona que trabajaba allí también y que estaba allí, y le digo, fíjate lo que me ha pasado, se me han escapado las tórtolas. Y me dice, buah, pues no vea cuando se entere el sacerdote, ¿no? Padre Navarro se llamaba. Ha fallecido hace ya 1 año y medio por ahí. Y, en fin, que me dice, pues rézale a San Antonio porque este hombre te va a echar una bronca gorda porque estaba muy ilusionado con los animales. Pues la verdad que yo, acordándome del tema este del agua, pues la verdad es que cierta fe había adquirido. Y aquella noche, recuerdo, Rezaste. me fui a rezar, dejé la puerta, la jaula abierta, le puse una vallita pequeña para que no se escapara el pavo real y empecé a rezarle a San Antonio. ¿Qué ocurrió? Pues a la otra mañana, sinceramente, me levanté con mucho ánimo de que me la iba a encontrar allí. Bueno, pues llego y obviamente allí no había nada, ni San Antonio ni nada. Había allí también un argentino trabajando, un tal Julio, y hablando con él, pues nada, mira las tórtolas, pito, flauta, y en esa que estaba hablando con él, aterrizaron 2 tórtolas. Total, me fui por detrás, quité lo que le había puesto para que no se escapara el pavo real, y entraron las tórtolas. Wow. Entraron 2. Cerramos la puerta, el argentino era el encargado de las llaves, se la llevó, Julio, y me quedé yo por allí haciendo otra cosa. Y al rato voy a mirarla y estaban las 3. Wow. Las 3 estaban allí. Qué experiencia. No Qué sé ni cómo, lindo. ni por qué no, pero las 3 estaban allí. Entonces, claro, después de lo del agua, después de lo de las tórtolas, y claro, aprovechando también que estábamos en un entorno allí espiritual, allí había Biblias y capillas por todas partes, pues empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia. Y empecé a entender la Biblia, que esa era otra. Porque yo la Biblia, algo la había leído, ¿no? Hacía años que la había leído, algo. Pero yo no la entendía. Yo no la entendía, no entendía. Y empecé a darme cuenta que circunstancias que me estaban a mí ocurriendo se reflejaban en la Biblia. Y entonces empecé a mirarla como un libro de consulta, ¿no? Y la verdad que a partir de ahí, pues, fue cuando empecé a Pues eso que tu conversión fue como un proceso. Empezaste a encontrar, como vos sos una persona muy intelectual, muy que te gusta saber el porqué de las cosas, encontraste algún sentido, algo que siempre te pareció, estuvo un poco lejos de Claro, tu a mí la experiencia hasta ese impresión, momento. la pregunta, bueno, el comentario que yo me hacía a mí mismo era el siguiente. Yo decía, si a mí alguien me hubiese explicado la Biblia de esta manera que yo la estoy entendiendo ahora, yo no hubiese tenido problema en practicar antes. Pero no es que nadie me la explicara ni no me la dejara de explicar. Es que yo empecé a entender un poquito la Biblia y a compararla con circunstancias actuales. O sea, yo tenía un problema muy gordo, y tuvimos varios problemas, ¿no? Como todo el mundo. Sí, si decimos es la palabra de Dios, pero es un manual de vida también, ¿no? Exacto, pero yo extrapolaba y veía claramente que las circunstancias que se me estaban dando en mi entorno estaban reflejadas en la Biblia. O sea, que fue algo que
que empezó a explicarme la vida, a explicarme las circunstancias, a explicarme la razón de ser de las cosas, ¿no? Y pues nada, a partir de ahí volví a Jerez, porque claro, yo me había ido solo, mi mujer estaba aquí, en aquel momento tenía 2 niños. Después vino el tercero, que tengo 3. Estamos niños, hombres y mujeres, pues ya. Esto fue en el año 92. Y a partir de ahí, pues, empecé a practicar. Empecé a practicar. Y Wow, qué linda conversión, qué linda historia. Me alegro que Dios usa siempre los caminos, es bien misterioso en sus caminos, es bien imaginativo cómo Él nos lleva, de a poco nos lleva hacia Él, ¿no? pues sí. Ahora, bueno, tenemos también historias personales, pero una de las cosas que hablamos con Pepe, bueno, ¿qué podemos hablar? Porque hay tantos temas y no podemos hacer todos en un video. Esto es nada más un teaser. Así que elegimos hablar también de un tema que no es, de un tema que es bien importante en este momento, fue todos los temas que hablamos en realidad, pero este no es acerca de nuestra experiencia personal, sino lo que está pasando en el mundo, y es el tema del aborto. Y tanto como Pepe como yo escribimos artículos acerca del aborto en en el Imperium, así que hicimos bastante investigación acerca del aborto y todas las implicancias y todas las diferentes capas, porque el tema del aborto no se reduce a que la mujer tenga el derecho a abortar, que eso es una falacia en sí misma, ¿no? Ninguna mujer tiene el derecho a abortar. Pero es tan complejo que Pepe lo explicó de una manera, lo explicó en una de las instancias del aborto y yo lo expliqué en otra instancia del aborto, y esas dos están en el libro. Pero vamos a hablar un poquito del aborto. ¿Querés compartir con nuestros oyentes, video oyentes, lo de Zacarías King, que es un sacerdote satanista y explica acerca de para qué usan los bebés abortados? Hombre, vamos a ver, el aborto es que se puede enfocar de muchas maneras. Yo básicamente me quedo muchas veces alucinado de cómo habemos aceptado el aborto ya, de tal forma, que pienso que muchas veces nos hace culpables. Nos hace culpables, Somos parte del problema, sí. sí, porque al mirar para otro lado, al haberlo aceptado, yo te voy a ser sincero, yo cada vez que voy a confesarme, no siempre, pero saco el tema y le pregunto a los sacerdotes, ¿por qué no hablamos de estas cosas? Porque es que un fenómeno que está ocurriendo en la iglesia, y yo me doy cuenta, es el siguiente. En la iglesia, los católicos occidentales, básicamente, en otros sitios no sé cómo lo harán, pero aquí en Occidente, yo me doy cuenta de que tenemos una práctica positivista, es decir, solo resaltamos lo positivo del Evangelio, solo hablamos de lo positivo. Jesús cuando se humilló en tal sitio, pero no hablamos de Jesús cuando sacó el látigo, no hablamos de Jesús cuando le dijo hipócrita a los fariseos, sepulcro blanqueado. No hablamos, por ejemplo, en el tono de San Pablo. Hay pasajes, del Evangelio que yo muchas veces cuando llega el momento de ese pasaje a lo largo de la liturgia del año, ¿no? Estoy esperándolo y ese día a lo mejor el cura lee la Biblia y después habla de cualquier otra cosa, pero no entra en esos pasajes a fondo. Entonces yo muchas veces he reprochado, ¿por qué no hablamos más de estas cosas? Y es porque
hemos entrado ya de lleno en el tema de lo políticamente correcto. O sea, ya no nos atrevemos a decir cosas por las cuales nos puedan cuestionar. O sea, porque yo siempre lo digo, yo entendería que alguien, ante perder el trabajo y hablar de estas cosas, pues mire por su trabajo porque es el pan de su casa y la vida de su familia. Pero no la iglesia. Pero es que ya no llegamos ni a eso siquiera. Hay veces que tú no corres ningún riesgo, solamente que te tachen de retrógrado o, en fin. Bueno, la palabra iglesia en griego significa afuera de este mundo. Esa es la palabra, la traducción literal, afuera de este mundo. La iglesia está afuera de este mundo. La iglesia fue creada por nuestro Señor Jesucristo para continuar la misión, que fue una misión de rescate de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia está metida en el mundo. Cuando el modernismo se metió en la iglesia, se metió en el mundo. Quiere tener los valores del mundo. Quiere ser política, quiere meterse y decir, bueno, no vamos a profundizar porque ese es otro tema No, muy mira, intenso el también. problema es mucho más sencillo. El problema es que queremos nadar y guardar la ropa. No, el problema es sencillo, pero es la aceptación de los valores del mundo en la iglesia, cuando la iglesia jamás tiene que estar en este mundo, es todo lo contrario. Sí, pero de todas La maneras, iglesia es la que nos muestra el camino hacia el mundo del futuro. pero de todas maneras te digo una cosa. Esto no ha sido casual, ¿eh? Esto no ha sido casual. Porque te voy a decir más. No, no ha sido, no. Yo a través de que cuando me empecé a interesar por el tema del aborto, porque sinceramente cuando yo no era creyente, pues como que tampoco me importaba mucho el tema, sinceramente. Pero claro, cuando empiezo a tomar conciencia de qué pinto yo en esta vida, qué hago yo aquí, y empiezo a cuestionarme las cosas, yo decía, vamos a ver, ¿qué es lo más grave que pasa en el mundo ahora mismo? El aborto. En una Bueno, en guerra ese no pueden más. momento, ahora estamos. Pepe, esperanos, te digo, me acordé de lo que estabas explicando de la ventana de Overton. ¿Querés explicarle un poquito lo que es la ventana de Overton? Porque eso es más bien la normalización y es una de las razones Claro, la por las ventana de cuales también el Overton, aborto se ha convertido en eso. claro, de la misma manera han utilizado la ventana de Overton para llevarnos a la aceptación del aborto, para llevarnos a la aceptación de la ideología de género, para llevarnos a donde quiera. Eso es un sistema, una táctica sociológica que tiene unos pasos muy claros y muy bien dados. Y cuando se dan, como hay que darlo, y se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, porque es que aquí habría que hablar de otra realidad. ¿Quién está detrás del aborto? Que fue una de las primeras cosas que yo me cuestioné, porque me daba cuenta que en todos los países del Porque lo mundo empujan, sí, lo están empujando mucho. irremediablemente llegué a la masonería. Que ese Irremediable. es otro de los temas que se Ese es habla en otro el de los libro, temas que tratamos en el libro, acerca de la masonería. la masonería. De hecho, el primer referente así a nivel global del aborto, lo descubrí yo, lo descubrí, como tanta otra gente. En el informe 200, Henry Kissinger elabora un informe que él estaba en el gobierno de Nixon en aquel momento, que se llama Informe Kissinger o Informe 200 porque tiene 200 páginas. Y en ese informe, que el nombre es largo, dice, en realidad se llama Implicancias del crecimiento poblacional para los intereses de Estados Unidos y sus colonias de ultramar. En pocas palabras, lo que viene a decir el informe 200 es que la riqueza se encuentra en los países pobres. Y si no se evita que crezcan y se industrialicen, en vuelta de unos años, decía, pues las materias primas que necesitamos las van a consumir ellos mismos, esos países, porque en la medida en que se vayan industrializando, sabrán procesarlas y entonces nos quedaremos sin ellas. Y decía Kissinger en ese informe que la manera de combatir eso era introduciendo leyes abortistas, pero socapa de derechos de la mujer. Entonces eso fue una campaña
totalmente premeditada, organizada. Porque está muy inteligente, sí. Exacto. Sí, sí. Kissinger era Amazon. Sí. ¿Me explico? De todas maneras, en el libro se habla de la masonería desde el principio, casi hasta nuestros tiempos. Pero algo más todavía con el tema del aborto, que es lo que me hablaba tú del brujo este, el Zachary, ¿no? ¿Lo tenés ahí para compartir? ¿Lo tenés a mano? Sí, pero Fíjate si lo podemos poner. nos queda muy poco tiempo, Adriana, nos queda muy poco tiempo, porque ha avisado ya. Tenemos unos 10 minutitos más. Espérate, Bueno, si no lo encontrás, está. Es que no se vaya a. No pueden cortar esto. Espérate. Es que lo había borrado. Está bien. Ahora tendría que buscarlo, Adriana. Lo dejamos Está bien, no hay problema. Bueno, para el próximo. comentalo entonces. Claro, lo que quiero decir con esto es que no sé dónde leí yo una vez, no sé ni de quién es la frase, decía que el aborto abre puertas del infierno que llevaban mucho tiempo cerradas. Claro, y tú te paras a pensar, si 10.000 personas en un país hacen el rosario, Dios derrama bendiciones. Pero si en un país como es España, que tiene un nivel de aborto de 100.000 al año, pues no podemos esperar nada bueno. Nos queda un minuto, Adriana. 100.000 españoles menos cada año. Exacto, nos queda un minuto, el tiempo justo para despedirnos. Bueno, nos despedimos. Haremos otros videos y nuevamente. Pepe y yo. Yo y Pepe. En Amazon, tapa blanda. Lo dejaremos en la descripción. Seguiremos en otro video y ahora sí nos despedimos desde California y el sur de España. Andalucía. Adiós, mundo. Hasta la próxima.